por YouTube. Estas ponencias quedarán colgadas para mayor información. Vamos a dar paso a Mauro. Va a hacer la presentación Cina y nada más. Cina, te doy paso. Bueno, pues vamos a dar paso a Mauro. Como sabéis, el Congreso es internacional, por lo tanto tenemos el placer de contar con la presencia de Mauro Leandro Pucheta. Es abogado especialista en Derecho Laboral por la Universidad Córdoba, pero no hablamos de España, sino de Argentina. También es doctor en Derecho por la Universidad de Notre Dame, Reino Unido. Actualmente es profesor de Derecho de Trabajo y Derecho Societario en la Universidad de Kent, Reino Unido. Sus áreas de investigación son tres: Derecho Humano y Derechos Laborales, Acuerdos de Libre Cambio y Regulación Laboral y Derecho de los Trabajadores en el marco de una transición justa. Y le damos paso a Mauro para empezar su presentación. Perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a Francisco por la invitación. Si mal no recuerdo, nosotros nos conocimos con Francisco porque yo había coescrito un artículo sobre la reforma portuguesa, con una colega portuguesa, sobre el deber de no contactar a los empleados fuera del horario laboral, que es vinculado al tema de desconexión digital. Tema súper interesante, pero bueno, no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de la jurisprudencia interamericana. Y ustedes se preguntarán por qué esta persona está hablando de este tema en este congreso. Y como dijiste ayer, Francisco, la primera razón es porque a este congreso habría que ponerle el título de internacional, así que cumplo con ese requisito. Y el segundo tema o la segunda razón un poco más seria, es porque algunos de los colegas ayer se focalizaron en el tema de competitividad, pero hay un tema muy importante que es el tema de la salud del trabajador. Entonces, el objetivo mío, muchos de los colegas han hecho presentaciones más prácticas, algunas más jurídicas, otras no jurídicas, pero el objetivo de esta presentación, y les voy a pedir un poco de paciencia, es dar un paso hacia atrás y mirar con un poco de perspectiva el tema de la salud del trabajador desde una óptica de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, yo me voy a focalizar en el reconocimiento reciente del derecho a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo como un derecho humano en el marco del sistema interamericano. La primera parte de la presentación se va a focalizar es un poco descriptiva. Voy a hablar del sistema interamericano porque ya vengo trabajando en este tema hace unos 4 o 5 años y cada vez que hago presentaciones en esta parte del mundo, la gente no está necesariamente familiarizada con el sistema, entonces les voy a pedir un poquito de paciencia en la primera parte, un poco descriptiva, para luego poder explicar un poco la parte más interesante, que son los fallos y las implicancias prácticas de estos fallos. Al revés. Perfecto. Entonces, este es un poco el plan que tenemos para esta presentación. La primera parte, como dije, va a ser un poco más descriptiva. Brevemente voy a hablar de las condiciones laborales en los mercados latinoamericanos. Después voy a presentar, como ven en los puntos 2 y 3, el sistema interamericano de derechos humanos y los derechos laborales en este sistema, para luego ya hablar del tema más concreto, que es la protección de la salud del trabajador en el marco del sistema interamericano. Y yo creo 2 temas que pueden ser interesantes. Uno es cuál es la consecuencia de este reconocimiento y a nivel estatal y también a nivel de las empresas transnacionales, pero también de las empresas. ¿Cuál es el impacto que puede tener en el caso de que haya violaciones de derechos humanos? Ese es un poco el plan. Tal vez sea un poco ambicioso, pero vamos a intentar cumplir. Digamos, ustedes tal vez conocen, digamos, a grandes rasgos cuál es la situación en el mercado laboral latinoamericano, pero a diferencia un poco de algunos países de Europa del Oeste, aunque es un problema en Europa del Sur, es el problema de la informalidad.
La informalidad varía bastante en América Latina, pero en promedio estamos hablando del 50% de la fuerza laboral. Algo es un fenómeno que es completamente desconocido acá. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque eso implica que toda esta fuerza laboral no tiene ningún tipo de protección legal. Teóricamente tal vez la puedan tener, pero sabemos que están por fuera del sistema. Es tal la importancia del mercado informal en América Latina que en el mundo post-pandémico la gran recuperación económica que se vio fue en gran medida debido al crecimiento del trabajo informal. Esto tiene un impacto directo en materia de relaciones laborales porque se crea lo que se llama un sistema insider-outsider. Entonces, generalmente lo que se tiene es una categoría de trabajadores, y digo entre comillas, privilegiados, que son los trabajadores que se encuentran en el sistema formal, y estos trabajadores son los que gozan de todos los derechos reconocidos en la legislación laboral. Y por otra parte tenemos los trabajadores informales, que en algunos casos se encuentran en una zona gris, que tienen algún tipo de reconocimiento, pero en muchos de estos casos no se encuentran en una zona completamente desprotegida, entonces no gozan de ninguno de los derechos reconocidos por la legislación laboral. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Generalmente tenemos estas leyes en Latinoamérica que son muy similares a las que encontramos en Europa occidental, pero el respeto de esa normativa es bastante limitado. Solamente esto es a nivel ilustrativo para darle dos ejemplos de dos países, de dos economías relativamente importantes en América Latina, para que vean el crecimiento post-pandémico del trabajo informal y para que vean también hasta qué punto el trabajo informal es importante en el mercado laboral argentino y brasileño. Estamos hablando entre un 35 y un 40% de la economía es puramente informal. E insisto, lo cual es altísimo. En este contexto es que tenemos que entender las decisiones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la preocupación que tiene con respecto a la salud del trabajador. Ahora es donde yo les pido un poquito de paciencia porque voy a hacer un poco la descripción del sistema interamericano. Insisto, algunos de ustedes tal vez ya conozcan este sistema, otros no, pero para dar una muy breve presentación. La Organización de los Estados Americanos es una organización panamericanista que reúne los 35 estados independientes de América, del continente americano. Ahí pueden ver el mapa en donde hay dos países que tienen colores diferentes. Está por un lado Cuba, que ha estado excluido porque en principio uno de los objetivos de la OEA era la defensa de los derechos humanos. Ha cambiado un poco el estatus de Cuba recientemente. Y después tenemos Venezuela, que era un miembro tradicional de la OEA, pero como tal vez ustedes sepan, en las últimas 2 décadas la relación con la OEA, por ser un, entre comillas, organismo creado por Estados Unidos, ha sido un poco más que difícil. Entonces está en un estatus un poco particular. Pero bueno, el objetivo de la OEA es ser un foro político para la toma de decisiones, para la cooperación entre los estados americanos. Específicamente, entre los objetivos que a nosotros nos interesan hoy, está avanzar sobre materias de gobernabilidad democrática, seguridad multidimensional, desarrollo sostenible, pero sobre todo derechos humanos. Y en este marco es importante hablar de lo que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La OEA, que tiene como objetivo el avance de los derechos humanos, ha creado distintos instrumentos que protegen los derechos humanos. Y en este marco hay dos instituciones que son muy importantes. Por un lado tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que se encarga de la promoción de los derechos humanos en el continente, y esto aplica a todos los estados miembros de la OEA. Generalmente realiza informes, vamos a ver brevemente que participa en el procedimiento, y luego tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo en el cual yo me voy a focalizar hoy, porque vamos a analizar un poco la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana
es el organismo judicial. ¿Y qué hace la Corte Interamericana? Tiene una competencia contenciosa, es decir, analiza los casos cuando hay conflictos entre un Estado y un ciudadano porque ha habido violación de alguno de estos instrumentos de los cuales voy a hablar en un minuto, de derechos humanos, y también tiene una competencia consultiva, es decir, si hay dudas con respecto al alcance de alguna norma del sistema interamericano, los Estados partes o la Comisión pueden requerir a la Corte Interamericana que dicte una opinión consultiva y determine cuál es el alcance de la norma. Quiero remarcar, si ustedes recuerdan, voy a volver, miren este mapa, miren los colores de este mapa y miren los colores de este mapa. Estos son los miembros de la OEA, estos son los países que han reconocido la competencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué señalo esto? Porque como ustedes podrán ver, sacando el caso particular de Venezuela, que hasta hace poco reconocía la competencia de la Corte, podrán ver que, no sé, bueno, tendría que haber puesto los nombres de los países, pero bueno, espero esto es como volver a clases de geografía. Estados Unidos y Canadá no han reconocido la competencia de la Corte Interamericana, lo cual genera una situación de tensión, porque si el objetivo es defender a los derechos humanos, ¿por qué no reconocer la competencia de la Corte Interamericana? De Estados Unidos no es una sorpresa, porque Estados Unidos tiene mucha reticencia a reconocer cualquier tipo de organización de competencia de tribunales internacionales. Sí es un poco más sorpresivo cuando se trata de Canadá. Dicho esto, en Canadá hay todo un debate si deberían reconocer o no la competencia de la Corte. Volvemos al tema de la Corte. Algo muy importante, por eso generalmente, quiero aclarar esto, por eso generalmente yo voy a hacer mucha referencia a América Latina, a pesar de que se trata de, la OEA es una organización panamericanista. Es porque el reconocimiento a la competencia de la Corte es eminentemente latinoamericana. Algo muy importante, porque tal vez ustedes hayan estudiado o conozcan un poco el sistema europeo de derechos humanos, y una de las diferencias, tienen algo similar que es el principio de subsidiariedad, que significa que primero los ciudadanos tienen que agotar los recursos internos para luego poder ir a la Corte Interamericana, no se puede ir directamente. Y la segunda característica que es muy importante es que los ciudadanos no tienen acceso directo a la Corte. Es decir, si yo siento que el Estado ha violado un derecho humano, yo no puedo ir y golpear la puerta de la Corte y decir, quiero que escuche mi caso. Tengo que ir a través de la Comisión. La Comisión hace un análisis de admisibilidad para luego, si la Comisión está de acuerdo, remitir el caso a la Corte Interamericana. Y eso explica, y eso voy a tratar de explicar cuando hablemos de los casos, los plazos tan largos que hay en el sistema interamericano, que en muchos casos creo que no se justifican. ¿Cuáles son los instrumentos de los cuales hablaba al principio, los instrumentos que reconocen derechos humanos en el sistema interamericano? Hay varios, pero voy a hablar de los 4 que reconocen derechos laborales. Primero tenemos la Carta de la OEA en 1948. Esta carta es importante porque es la que crea la organización, pero a su vez la Carta, sobre todo con el Protocolo de Buenos Aires de 1967, incorpora derechos humanos laborales. Incorpora sobre todo artículos 34 y 45 una larga lista de estos derechos laborales. Luego tenemos al mismo tiempo, en 1948, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, los Derechos Humanos, que también reconoce derechos laborales. Pero me voy a detener un segundo en la Convención Americana. ¿Por qué? Porque la Convención Americana es la que le da vida a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana no existía antes. Pero ¿cuál es el problema con la Convención Americana? La Convención Americana es eminentemente un instrumento de derechos humanos que reconoce derechos civiles y políticos. No reconoce expresamente derechos laborales, por lo cual el problema es, como un ciudadano de cualquiera de los países que ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana,
Si yo quiero decir que ha habido una violación de algún derecho humano laboral, en principio, por cuestiones de procedimiento, no tengo acceso a la Corte, porque si voy a la Convención Americana no tiene referencia a derechos laborales, salvo un artículo, que es el artículo 26, que habla en términos muy programáticos, hay que tener como objetivo respetar, pero no es una norma concreta. Y vamos a ver que eso tiene un impacto en la evolución jurisprudencial de la Corte. Justamente porque tenemos este problema es que se dicta el Protocolo de San Salvador, que reconoce expresamente, artículos 6, 7 y 8, derechos laborales, de hecho una larga lista de derechos laborales, pero establece una excepción nuevamente en cuanto al procedimiento, que esos, sobre todo artículos 6 y 7, que reconocen esta larga lista de derechos laborales, no pueden ser invocados para plantear una acción ante la Corte. Así que seguimos con este problema de procedimiento. Entonces, esto nos lleva a hablar de la jurisprudencia de la Corte. ¿Qué pasa acá en la jurisprudencia de la Corte? Por todo esto que he explicado, esta cuestión procedimental, entre su establecimiento en 1979 y hasta el 2001, no hay casos que traten sobre temas de derecho de trabajo. Lo único que hay es alguna referencia a casos en donde sindicalistas fueron ejecutados ilegalmente, extrajudicialmente, perdón, pero se los protegió a través del derecho a la vida y no a través de la libertad de asociación, que está expresamente reconocida en la Convención Americana. Hay un giro jurisprudencial, sobre todo en 2001. Entonces, entre 2001 y 2017, la Corte Interamericana comienza a reconocer a los derechos laborales como derechos humanos, hace una protección sobre todo indirecta, porque los protege haciendo referencia a derechos civiles y políticos. Por ejemplo, se protege el salario del trabajador a través del derecho de propiedad, o se protege en algunos casos a trabajadores que habían sido despedidos a través de derechos procedimentales, como el derecho a un juicio justo. Pero no había referencias directas a los derechos laborales reconocidos en la Carta de la OEA o en la Declaración Americana. Por eso, hasta el 2017, no encontramos ningún fallo de trabajo. Todo esto cambia en 2017 con, aquellos que les interesa el derecho internacional o los derechos humanos, es un fallo bastante conocido que se llama Lagos del Campo contra Perú, porque es la primera vez en que la Corte Interamericana reconoce la justiciabilidad directa y autónoma de los derechos laborales reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto es muy importante porque esto fue en 2017. Entre 2017 y 2023 se han dictado una gran cantidad de fallos en los cuales se reconocen numerosos derechos laborales, como por ejemplo el derecho a las condiciones justas y equitativas de trabajo, derechos a la estabilidad laboral, derecho a la protección sindical. Hay una opinión consultiva sobre la protección sindical que es muy importante. Pero, como yo decía, en este marco a mí lo que me interesa son las condiciones justas y equitativas de trabajo. Esto ha sido un poco el resumen muy breve de todo el sistema interamericano para que podamos hablar de los casos concretos, que son 3 casos de los cuales voy a brevemente hablar hoy, que han reconocido, insisto, el derecho a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo como un derecho humano y a su vez como un derecho esencial para proteger la salud del trabajador. En este caso, empiezo con el caso Spoltore contra Argentina, que es un caso muy importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana reconoce este derecho, condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, como un derecho humano fundamental que hay que proteger. Y brevemente sobre los hechos del caso, se trata de un trabajador que había sufrido una enfermedad profesional. Voy a dar las fechas como para que tengan una noción de lo lamentable que es el procedimiento. Esto es en 1988. Se jubila y decide iniciar una demanda por enfermedad profesional. Tiene que esperar hasta 1997 para tener una sentencia, estamos hablando de 9 años, y luego recién llega. Argentina tiene un sistema federal, lo cual significa que hay que ir por vía provincial para luego llegar a la Corte Suprema.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires decide en el año 2000. O sea, estamos hablando que la demanda se inició en 1988. A esto, el señor Spoltore decide iniciar un reclamo ante el sistema interamericano, que como dije antes va a Comisión Interamericana, luego a la Corte. El fallo es de 2020. O sea, yo quiero que recuerden, la demanda se inició en 1988. Cuando sale el fallo, pobre señor Spoltore ya estaba muerto. Digamos, recibieron indemnizaciones la hija. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque más allá empieza a darle contenido al derecho humano, a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo en este caso. Lo primero que dice es que es un derecho de exigibilidad inmediata y de realización progresiva. Esto es importante porque, insisto, si les interesa el derecho internacional, si les interesan los derechos humanos, ha habido una tendencia a tratar de distinguir entre derechos civiles y políticos como derechos de exigibilidad inmediata, porque en principio y entre comillas no cuestan nada, lo cual es mentira. Y después tenemos los derechos sociales, culturales, medioambientales, etcétera, que son derechos en principio programáticos por los cuales no son directamente justiciables. Y la Corte Interamericana dice eso no es cierto. Sí, se puede reconocer que los estados puedan tener un límite digamos, la protección de estos derechos por la falta de recursos, pero no puede ser una excusa para que no se protejan. Entonces, hay dos elementos que son muy interesantes en este caso. Uno está dado, debido a la demora en el proceso, es la importancia del Estado, de los estados parte, de garantizar mecanismos judiciales para que el derecho a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo sea protegido de forma debida. Entonces, eso es muy importante porque no solamente se trata de reconocerlo y que sea algo más teórico, sino que tiene un impacto práctico que es, usted, Estado, tiene que establecer un procedimiento eficaz. No podemos esperar una cantidad de años, una locura, para que algún trabajador que haya sufrido algún accidente laboral o enfermedad profesional tenga justicia. Y por otra parte, otro enfoque interesante es la importancia de la prevención. Y en este sentido, se dice, es importante que si el trabajador sufre un accidente laboral, una enfermedad profesional, tenga acceso a, por ejemplo, una indemnización. Pero también es necesario que se prevenga. Entonces, en ese sentido, se basa bastante en la normativa de la OIT para decir, el Estado tiene que implementar un marco preventivo esencial para garantizar la salud del trabajador. Esto de la prevención y de la obligación, la exigibilidad inmediata y la obligación progresiva se repite en los próximos dos casos de los cuales voy a hablar. Por eso yo esto no lo voy a mencionar. Voy a mencionar cuáles son las novedades en estos casos nuevos. Tenemos probablemente el caso, tal vez yo diría, más importante en cuanto a materia de condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, que es el empleo de las fábricas de fuego contra Brasil. Este es el nombre corto, es un nombre bastante más largo. Este caso, brevemente los hechos. Se trata de la explosión de una fábrica de pirotecnia en el noreste de Brasil, que para los que conocen es un lugar extremadamente pobre. Obviamente, digamos, se produce la explosión porque no se respetaba ningún tipo de normativa de seguridad y salubridad. Y la gran mayoría de las víctimas, hubo 64 muertos y 6 personas gravemente heridas. Eran mujeres afrodescendientes, algunas mujeres embarazadas, y había niños de entre 11 y 17 años. Todos, obviamente, trabajo informal. Lo peor de todo, que uno puede asumir que por ahí el Estado no puede estar presente, y eso es algo por ahí que hay que tener en cuenta en términos geográficos, son el tamaño de los países en América Latina no tiene nada que ver al tamaño de los países en Europa, son continentes. Entonces uno podría asumir, tal vez el Estado no llegó. Pero lo peor de todo es que el Estado sí sabía. Y había cierta connivencia entre el dueño de la empresa, de la fábrica, y el Estado, las autoridades, sobre todo las autoridades estaduales. Brasil también es un país federal. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, como pueden imaginar, los familiares de las víctimas inician acciones legales y
En algunos casos no se reconoce el vínculo laboral, por lo cual no tenían derecho a ningún tipo de indemnización, y en otros casos, para cuando ya se reconoció el vínculo laboral, ya la persona, el dueño, no tenía ningún tipo de bien, ningún tipo de activo, por lo cual estas personas no tuvieron ningún tipo de compensación. Se inicia la acción ante el sistema interamericano. Este es un poquito más nuevo, porque todo esto sucedió a finales de los años 90. Si no me equivoco, la explosión ocurrió en 1998. Acá, nuevamente, la Corte insiste con el carácter de derecho humano de las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo y la necesidad de proteger la salud del trabajador. Para ello, nuevamente se focaliza en la naturaleza preventiva de este derecho, pero lo interesante acá es el enfoque interseccional que la Corte adopta. ¿Por qué? Porque, como dije antes, las víctimas eran, por razones de género, estamos hablando de mujeres, raza, mujeres afrodescendientes, no puse ahí niños, pero también estaban los niños, y está el aspecto de la pobreza estructural. Era gente que era extremadamente pobre y que no tenía ninguna otra opción laboral. No es que ellos podían elegir, voy a trabajar aquí o acá. Ellos no tenían la opción, la única opción era ir y trabajar ahí. Además, era gente que tenía muy poca alfabetización. Entonces la Corte dice, las víctimas sufren de discriminación no solamente por cada una de estas razones, género, raza, pobreza, sino que además hay un enfoque interseccional que implica que las víctimas sufren una discriminación mayor por la combinación de todas estas razones. Esto, que parece ser bastante teórico, tiene un impacto práctico muy palpable, que es en términos de reparaciones. Ustedes, si les interesan las relaciones laborales o les interesa ser abogado laboralista, pensarán que si a un empleado lo despiden, tendrá derecho a una indemnización, a una compensación en términos de dinero. Pero lo interesante es que aquí es que la Corte Interamericana lo que dice es, tenemos que garantizar la igualdad sustantiva reconocida en el sistema interamericano. Para eso no basta con una compensación a las víctimas, sino que el Estado tiene que tener un rol activo en cuanto a las reparaciones. Entonces, para dar un ejemplo, en este caso, la Corte Interamericana le ordena a Brasil, al Estado de Bahía, que desarrolle e implemente un programa de desarrollo socioeconómico para garantizar a los ciudadanos, Santo Antonio de Jesús era la localidad, tengan acceso al mercado laboral formal. O sea, organizar, por ejemplo, formaciones, educación, para que no dependan de un trabajo informal. Y, a su vez, insiste con la obligación estatal y el desarrollo de un plan sistemático de inspección del trabajo para que esto no vuelva a suceder. Entonces, eso en materia de reparaciones es muy interesante porque, insisto, es bastante discutido porque la gran mayoría de las reparaciones en el ámbito laboral suelen ser una indemnización con motivo del despido. Perfecto. Ya voy a terminar prontito. En el mismo sentido tenemos el caso, y este es el último caso que presento y después hablo un poquito de las implicancias prácticas, es el caso Buzos Misquitos contra Honduras. Esto se trata de un caso de pesca submarina. Y esta pesca submarina se da en una región particular de Honduras y los Misquitos es una comunidad indígena que por muchos siglos ha hecho esta pesca a pulmón. Es decir, van a profundidades que ninguno de nosotros podría ir simplemente a pulmón sin ningún tipo de equipamiento. Entonces, ¿qué sucedió acá? Muy similar a lo que sucedió en el caso de empleados, que es el Estado hondureño sabía del abuso por parte del empleador de lo que hacían con las comunidades indígenas, pero así todo no intervino. Entonces, acá hay un problema porque hay algo que se llama el síndrome de descomprensión, que es cuando uno va muy abajo, después vuelve demasiado rápido, no tiene el equipamiento, y eso lleva al fallecimiento. Y además, por las condiciones extremadamente precarias en las que trabajaban, otras personas mueren porque hubo una explotación de un tanque de butano. Entonces, en este caso lo que sucede, volvemos otra vez al reconocimiento del derecho a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias como un derecho humano,
Nuevamente, la Corte recalca la importancia de la naturaleza preventiva de este derecho, la obligación del Estado de fiscalizar y de implementar un marco normativo que proteja al trabajador previo al accidente o a la enfermedad laboral, y nuevamente insiste con el enfoque interseccional. En este caso, los trabajadores habían sufrido discriminación por su calidad de pertenecer a un pueblo indígena. Y además, nuevamente, y no es una sorpresa, por la pobreza estructural, que implica que no tenían ninguna opción real de conseguir un trabajo que no fuera ese. Nuevamente, la Corte adopta, yo diría, un enfoque novedoso en cuanto a las reparaciones, porque en el caso de empleados habla solamente de un programa de desarrollo económico, pero en el caso de misquitos, y yo quiero mencionar rápidamente la lista, la Corte le ordena al Estado hondureño lo siguiente, más allá de la indemnización de la compensación a las víctimas, es la concesión de becas educativas para las víctimas, sus hijas, hijos, nietos o nietas, y la entrega de viviendas a las víctimas y sus familiares. Después, el establecimiento de un programa de proyectos educativos para las víctimas y sus familiares y la incorporación de los buzos misquitos y sus familiares a los programas sociales dirigidos a personas que viven en situación de extrema exclusión social. Luego, se estableció que el Estado hondureño debía implementar medidas de fortalecimiento del sistema de salud. ¿Y esto por qué es importante? Porque la vulnerabilidad de la comunidad indígena no estaba solamente dada por estos dos elementos. Estaba dada por el hecho de que el sistema de salud público hondureño no estaba en la comunidad en la que sucedió el accidente. Tenían que trasladarse a las capitales provinciales para hacerse atender. Y además, el sistema hondureño no prevía ningún tipo de formación para la gente que había sobrevivido, pero tenía algún tipo de discapacidad. Entonces, si tenían discapacidad, no tenían acceso al mercado laboral, no tenían acceso a ningún tipo de formación, quedaban completamente excluidos. Entonces, nuevamente, insisto, desde un punto de vista estrictamente laboral, uno tiende a pensar en la indemnización, pero acá las reparaciones son muy interesantes. Ustedes tal vez se pregunten qué ha sucedido con esto. Estos dos casos son bastante recientes, por los cuales se les suele dar un tiempo, 2 o 3 años a los estados para que implementen estas medidas. Así que todavía tenemos que esperar. Dicho esto, hay reticencia de parte de los estados porque uno se pregunta, ¿la Corte tiene el poder legal para hacer eso? Y hay mucho debate al respecto. Y concluyo con estos dos temas. En el caso buzos misquitos, e insisto, esto es muy interesante, cuando hablamos, para los que interesa derecho internacional, derechos humanos, generalmente los sistemas de derechos humanos tienen un enfoque estadocéntrico, que significa que el Estado es el que tiene la obligación de proteger los derechos humanos, y si hay algún tipo de violación, es el Estado el que tiene la obligación de repararlos. Con la globalización ha habido un desarrollo, en algunos casos desenfrenado, de empresas multinacionales que tienen bastante más poder que los estados. Entonces, en muchos casos, sobre todo en países del sur global, las empresas transnacionales han cometido violaciones abiertas de los derechos humanos. Entonces, ha surgido la pregunta, y la ONU, en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ha planteado este tema sobre si las empresas en general, pero en particular las empresas transnacionales, tendrían que ser consideradas responsables por violaciones de derechos humanos. La Corte hace referencia a esto, no dice que las empresas son directamente responsables, pero sí dice que los estados tienen la obligación de implementar la legislación necesaria para que si las empresas violan derechos humanos, entonces tienen que responder. Y en particular en casos de situaciones de vulnerabilidad, como en estos casos. Y por último, concluyo con esto, sé que ya el tiempo está muy limitado, no voy a hablar mucho de control convencionalidad, que es en qué medida los fallos de la Corte Interamericana tienen que ser implementados a nivel local. Y para resumir, los estados partes, todas las autoridades públicas, no solo las judiciales, tienen la obligación de implementar las decisiones de la Corte Interamericana en el ordenamiento jurídico interno. Y por último, y esto es interesante, con el reconocimiento de la OIT en 2022
del ingreso de un entorno o un medio de ambiente de trabajo seguro y saludable en la categoría de derecho fundamental, es muy interesante ver, todavía la Corte no ha dictado otros fallos sobre este tema, y sería interesante ver si la Corte va a incorporar esta reforma para seguir adoptando una jurisprudencia, yo diría, progresiva. Muy bien, perfecto. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido una exposición excelente. El derecho internacional para el alumnado que está presente hoy y para todos aquellos que van a poder ver la sesión grabada, pues aporta este valor, ¿no? Y recalca la justicia social que siempre ha imperado en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, del que precisamente, organización a la que pude asistir en mi época predoctoral a Ginebra, a Suiza, a la oficina, gracias a la convivencia de Nathan Elkin, un alto funcionario que luego en la sobremesa podemos comentar, pero te recomiendo trabajos a todo el mundo, ¿no? Sobre trabajo de indígenas. Fue un alto funcionario exjubilado ya es jubilado, sobre políticas de empleo, y creo que es una persona que, ya digo, trabaja incluso de asociado aquí en el departamento de la Universitat, Jaume Primer, y creo que Nathan Elkin, si nos oye y si seguro que verá tu exposición, se quedará encantado con tu intervención. Así que enhorabuena. Y nada más, decir que respecto a lo que ha señalado el profesor Mauro, le había dicho 5 minutos que quedaban y como buen argentino estos 5 minutos los ha tratado buenamente podido. La verdad que te agradezco porque has cumplido medianamente bien, medianamente, tampoco pongámonos, ¿no? Pero he de decir que la exposición ha sido súper clara, clarísima, y aquí Spoltore puede quedar en la historia, ¿no? Es decir, sí que es cierto que falleció, no tuvo este beneficio en vida, sino sus herederos, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Fue un poco en la historia de cómo se ha de trabajar a nivel internacional, a nivel interamericano, la justicia social y el trabajo digno. Así que, Mauro, muchísimas gracias. Vamos a ceder la... Solo una... Sí, claro. Brevemente, Sí. Para la anécdota de Spoltore, Sí. él en 1997 tiene un fallo que le deniega la demanda, y él, como la hija lo describió como un cabeza dura, agarra un papel, agarra una lapicera, un bolígrafo, y de puño y letra hace la presentación ante la Comisión Interamericana. O sea, no es un abogado que va, él de puño y letra va y dice esto es injusticia, y va y presenta esa nota, que 23 años más tarde es probablemente la sentencia más importante en esta materia. Pero, digamos, era una anécdota muy breve para decir cómo algo empezó con una nota de puño y letra que podría haber terminado en un cesto de basura. Exacto. Y terminó siendo tal vez una de las... Una sentencia sí. de relevancia sí. absoluta. Muy bien, muchas Perfecto, gracias. sí, Muchas gracias, Mauro. Continuamos con el... Gracias, Mauro. Continuamos con el turno de Mariano Sanz, que